Continuamos en más del Pulso de la Fe. En efecto, como decía esa numeralia que usted ha visto en pantalla, a veces estamos correctos, José Alberto. El fin de los tiempos, como se conocen, tendrá lugar luego de la gran tribulación y en la parucía con el retorno de Cristo a la tierra. Bueno, sí, ampliamente, pero con la salvedad que yo decía de que el fin de los tiempos los estamos viviendo ya, a partir de mayo del 1948. Con el retorno del pueblo judío, la refundación del Estado de Israel. Ahí comienzan los últimos tiempos propiamente. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo puede llevarse esto del fin de los tiempos? Tú nos hablabas de una gran tribulación, de un retorno de Cristo, del personaje el anticristo. Así es, sí. Sí, bueno, no hace falta ser un gran sabio para decir que cada día que pasa nos estamos acercando más allí, pero hay varios elementos adicionales, signos de los tiempos, que nos sugieren que todo esto es ya inminente. Por ejemplo, el cada vez más cercano colapso financiero. De momento estamos empezando una recesión, pero eso finalmente va a llevar a un colapso, o sea, a una no solamente recesión, sino algo como lo del 1929, es decir, una verdadera gran depresión económica. Vamos ya hacia allá. El conflicto en Palestina y Medio Oriente, con Irán, con Siria, todo esto también está ya creando todo el escenario donde se va a empezar a desarrollar esto. En fin, terremotos, el aumento de catástrofes naturales cada vez más frecuentes. ¿Son signos? Son signos exactamente de que nos vamos acercando ya a esta conclusión de los últimos tiempos, que son los 7 años de la gran tribulación. Mira, no me parece nada ocioso que se platique de estos temas. El mismo Jesucristo varias veces nos alertó y nos comprometió diciendo, estén atentos, velen y oren. Así es. Cuando vean, ¿no? Y da varios signos, que estas cosas comienzan a suceder, exactamente, preparados. Él no dijo, dichosos los despreocupados, porque de ellos es el reino de los cielos. No, dijo, escudriñar, estar atentos a los signos de los tiempos. Ese tema siempre es interesante, creo que nunca queda por terminarse su tratamiento, hay mucho de misterio. Misterio no me refiero a que sea oculto, sino misterio porque va más allá de nuestra capacidad humana de razonarlo. Pero como siempre es interesante, yo te propongo que hagamos una segunda parte de este tema. Que nos hagas favor de traer a este sacerdote, ¿cómo se llama él? Sí, él es Alfredo Sáenz, es un teólogo especializado en Sagrada Escritura, argentino, y va a venir a México en próximos días porque va a haber un simposio sobre las esperanzas y temores de los últimos tiempos. Además de este simposio, ¿por qué no la próxima semana, para entregar a nuestro público más de este tema, te traes aquí al padre Alfredo Sáenz? ¿Cómo no? Aquí a Proyecto 40. Te traes a Luis Eduardo López Padilla. Vienes tú, excelente, ¿no? Y seguimos hablando de esto. A ver qué el padre Alfredo Sáenz, autor de más de 60 libros, sí, sobre esos temas. ¿Qué puede decir sobre esto? El mismo cardenal Ratzinger, actual Benedicto XVI, prologa uno de los libros que se llama Los últimos tiempos y 6 autores modernos. Y luego pues vienen citas muy interesantes, ¿no? Que si hay tiempo luego podemos leer de ¿Sí hay? A ver, dinos. Bueno, está por ejemplo muy llamativa de Papa Pío XI. Dice, parece ser el comienzo de los dolores que ha de traer al hombre de pecado, el anticristo. Asalta la idea de que se acercan los tiempos anunciados por nuestro Señor. El cardenal Karol Wojtyla, en 1976, dice, estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Y uno recentísimo que hace 2 meses pronunció el cardenal Iván Díaz, el de Bombay, arzobispo de Bombay. Así es, él es prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y lo manda el Papa a Lourdes a celebrar el 150 aniversario
de las apariciones, y dice: después de las apariciones de Lourdes, la Virgen ha pedido oraciones y penitencias por la conversión de los pecadores, porque preveía la ruina espiritual de ciertos países, los sufrimientos, el debilitamiento general de la fe cristiana, las dificultades de la Iglesia, la venida del Anticristo y sus tentativas para sustituir a Dios en la vida de los hombres. Intentos que, a pesar de sus éxitos resplandecientes, están destinados, sin embargo, al fracaso. ¿Cuál es el perfil del anticristo? El anticristo, contrariamente a lo que plantean muchas películas y muchos cuadros, no es un ser violento, despiadado, tipo Nerón, tipo Hitler, al contrario, el sentido de la palabra anticristo en griego que usa San Juan es el que suplanta a Cristo. Es decir, eres un hombre carismático, bondadoso, aparentemente un líder, que va a solucionar muchos problemas humanos como la guerra, el colapso financiero, el hambre. Él va a solucionar aparentemente, entonces la humanidad pues lo acaba aceptando como a un ser benefactor. Y solo a mitad de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio, es donde él se revela como quien realmente es y empieza a desatar la persecución contra los que no se sometieron voluntariamente durante el periodo anterior, incluso a los propios judíos, a pesar de que él va a ser un judío de la tribu de Dan, el anticristo. Al final de ese periodo incluso persigue a los judíos, y son ellos, asediados en Israel por el anticristo, quienes van a recapacitar, decir, bueno, si que pensamos el Mesías ahora nos persigue, a ver si el Mesías no era el que crucificaron hace 2000 años. Wow. Y son ellos quienes invocan a Cristo, no nosotros los cristianos. Los judíos convertidos de última hora, temiendo esa destrucción, son los que invocan a Cristo y provocan que se dé la parucía. Bueno, más de esto el próximo domingo, ¿eh? Pues si nos invitan y nos aguantan. Los finales se ponen muy buenos. Entonces, más de esto el próximo domingo. Vienes tú, viene Luis Eduardo López Padilla y viene el padre. ¿Cómo no lo invitamos? Sí. Bueno, pasemos a otro tema. Muchas gracias, José Alberto. Al contrario, gracias. Mil gracias.